Queridos hermanos, la palabra que hoy escucharemos hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Constituye una buena nueva que anuncia la venida del reino de Dios y la curación de la no comunicación y de la división. Que el Maestro nos permita, con su amor, hablar y escuchar para construir la civilización del amor. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía y cantamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Dejémonos sorprender por la novedad de la palabra de Dios que nunca envejece y nunca se agota.
justicia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrente en las estepas. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ¿ustedes creen que en nuestro Señor Jesucristo glorificado no hagan acepción de personas? Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están acaso haciendo distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quisiera que compartiendo este texto del Evangelio meditemos un poco sobre lo que está haciendo el Señor Jesús y tal vez nos convenga a nosotros recordar que en los textos del Evangelio se muestran numerosas curaciones del Señor Jesús. Está plagado de todas estas curaciones que Él realiza. Y muchas veces sentimos la tentación de que, bueno, Jesús es el sanador y listo, Él sana, Él cura, y lo ponemos todo como si fuera una sola casilla. Y tal vez nos convenga alguna vez rastrear y empezar en la Sagrada Escritura a ver cómo cura Jesús, cuáles son las formas de proceder. Encontramos nosotros siempre que hay, bueno, el Señor siempre procede con una metodología, es la unión de gestos y palabras. Cuando hablamos de la palabra, siempre está presente la palabra poderosa, la palabra transformadora, la palabra creadora. Esa palabra de Jesús siempre está. Pero conjuntamente con la palabra vienen los gestos, y los gestos son distintos. Cuando esos gestos los empezamos nosotros a analizar, encontramos que, a ver, el Señor Jesús, por ejemplo, ante la curación de algunos viene un centurión y le dice que su hijita está enferma, y el Señor le dice, bueno, que se cumpla lo que has creído, y cura como a control remoto más o menos, porque en la distancia, supongamos que Jesús está aquí, y la niñita que está curando está, supóngase, en la Caldera, en el otro lugar de Salta, y la verdad que ni siquiera se presentó delante de aquel que tiene la dolencia o enfermedad, y lo cura lo mismo. Cura porque hay otro que está aquí intercediendo por esa persona. Entonces hay una curación medio remota, una curación a distancia de parte de Jesús, simplemente profiriendo la palabra. Hay otro tipo de curación donde el Señor Jesús profiere la palabra, pero la persona que es curada tiene que escuchar. Por ejemplo, en el caso de los 10 leprosos que se acercan a Jesús y le piden que tengan piedad de ellos, y Jesús le dice, vayan al templo y preséntense ante los sacerdotes ofreciendo la ofrenda que corresponde por su curación. En el camino quedaron curados. Fíjense que ellos escuchan la palabra de Jesús y se dirigen al templo, es decir, escuchando la palabra de Dios, obedecen lo que le dice el Señor, empiezan a actuar, van a ofrecer una ofrenda por una curación, y la ofrenda tiene que ofrecerse después de estar curado, pero ellos se ponen en camino y empiezan a actuar como alguien que ya recibió la gracia, recibió el don, y a partir de allí se produce la curación. Es muy lindo para meditarlo otra vez, pero fíjese, aquí el Señor profiere su palabra, no se acerca más que a la distancia como para que las otras personas lo escuchen. Y escuchando a estas personas, escuchando su palabra, obedecen y quedan curados. Otro tipo de curación de parte de Jesús. Hay otros que efectivamente Jesús se pone mucho más cercano, donde de verdad Él empieza a tocarlos. Por ejemplo, la suegra de Pedro la toma de la mano y la levanta, la niña del Talita Cum también la levanta. Yo te lo ordeno, levántate, y la toma de la mano y la levanta. Entonces hay un lugar donde Jesús realmente toca a la persona y le ayuda a dar el movimiento para que se levante. En el caso del día de hoy estamos ante más o menos ese nivel de curaciones de Jesús donde Él toca, pero llama la atención que en este milagro Jesús toca demasiado. Si nosotros prestamos atención,
Si el Señor estuviera haciendo esto el día de hoy, ya lo estaremos denunciando porque no respeta las normas de distanciamiento social y porque todavía con su saliva va a tocar a esta persona. Fíjense, le presentan al sordomudo, le piden que imponga las manos nada más, no había necesidad de tocarle, de imponerle las manos, podía ser a distancia, pero Jesús, ¿qué hace? Lo toma, dice, lo separó de la multitud, lo lleva a un lugar aparte, donde están solos. Ya con ese gesto nada más, ya estamos hablando de algo totalmente distinto. Dice, se lo separó de la multitud, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas. No encontramos otro lugar donde Jesús está haciendo esto, es invasivo lo que está haciendo. Los dedos en la oreja, con su saliva, imagino, con la saliva en el dedo, toca su lengua. Contagia COVID tal vez el Señor Jesús aquí, pero con esto el Señor sigue curando. Y después todavía levanta los ojos al cielo, suspira. Este suspiro tiene mucha razón de ser, ya verán por qué. Y le dice, en arameo, no, en realidad lo habla, y le dice, éfata, ¿qué significa ábrete? Esta persona hablaba arameo, por lo tanto entendió que le estaba diciendo Jesús, o perdón, como no escuchaba, tal vez no escuchó, pero le está hablando en su propio idioma, es decir, en lo particular está muy detenido a la persona de Jesús con este individuo para sanarlo y curarlo. Y si nosotros nos damos cuenta, hay mucho manoseo de parte de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque en realidad está evocando otro lugar donde Dios también manosea mucho a la persona, al ser humano. ¿Y cuál es? En el momento de la creación. Cuando Dios crea a Adán, dice lo forma de barro y empieza a darle forma. Y allí también Dios se embarra, Dios se mete, Dios forma nuestra humanidad. Y por lo visto, cuando Dios está creando, está realizando los mismos gestos. Y el Señor Jesús está haciendo exactamente lo mismo, por lo tanto está recreando Jesús. ¿Y por qué lo hace? Tal vez sea por la finalidad del ser humano. El hombre tiene una de sus finalidades es reflejar la imagen y semejanza de Dios. Y esta persona, por lo visto, con estas dolencias, no reflejaba ante los demás esa imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, viene Jesucristo a corregir, viene Jesucristo a recrear a esta persona. Y por eso, así como en algún momento Dios en el Génesis amasaba al ser humano, así aparece también Jesucristo amasando a esta persona. Y para darle vida, fíjense que Dios dice, e insufló en sus narices el aliento de vida. Y aquí aparece Jesucristo suspirando también. Es decir, los paralelos son exactos. Y al final de la creación dice, cuando va Dios creando, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y aquí encontramos, y al colmo de la admiración todos decían, todo lo ha hecho bien. Fíjense cómo están puestos los paralelos para hablarnos de que Jesucristo está realizando una nueva creación. Con esto ya podemos sacar tal vez algún compromiso, alguna herramienta para vivir en nuestra vida, porque tal vez también nosotros necesitamos reflejar más cabalmente la imagen y semejanza de Dios y tal vez por alguna dolencia, por alguna limitación que traigamos, no lo podemos hacer. Y por lo tanto deberíamos invitar al Señor Jesús a que venga a amasarnos de nuevo, que venga a hacer de nosotros una nueva creación, que venga a suspirar o a insuflar en nuestras narices el aliento del Espíritu para que tengamos nueva vida. En esa nueva vida, nuevamente nosotros tomar esa imagen y semejanza de Dios, proyectarla hacia los demás. No sé si realmente respondemos a este fin que tenemos como seres humanos. Tal vez la imagen y semejanza de Dios está totalmente desdibujada en nuestro interior por miles de razones, por miles de pecados, por miles de cosas que nos pueden haber pasado. Pero tal vez es necesario también que con este sordo mudo nosotros podamos acercarnos a Jesús. O tal vez también porque este sordo mudo no se acerca solo a Jesús, porque dice así el tiempo verbal, dice, le presentaron a Jesús un sordo mudo. Él no vino por su propia voluntad, parece. Hubo otras personas que lo trajeron. O si él se dejó arrastrar, se dejó arrastrar por la multitud. Y tal vez podamos ser la multitud que traen delante del Señor Jesús a muchos sordos mudos que no reflejan la imagen y semejanza de Dios. Podemos pararnos en cualquier lugar
y tomar algunos elementos también para que nosotros ayudemos a los demás o el mismo Señor nos ayude a nosotros, para que esa imagen y semejanza de Dios se refleje en toda la humanidad, especialmente en nosotros, y nosotros podamos mostrar el rostro de misericordia de Dios a nuestros hermanos, el rostro donde Dios de verdad hace de nosotros una nueva creación, y esa nueva creación transforma todo el entorno, transforma todo lo que está al lado. Ojalá podamos hacer esto nosotros y ojalá, a la luz del Evangelio, permitamos al Señor que venga a toquetear tal vez esos lugares, esas áreas que son como para nosotros entregadas al pecado, que no me permiten la conversión a Dios. Tal vez tenga mucha razón de ser también que este sea un sordo mudo. Fíjense que cuando nosotros nos peleamos con alguien, cuando tenemos diferencia con alguien, nos volvemos sordos mudos, porque pues, si yo tengo una diferencia con alguien, no le voy a dirigir más la palabra, no le voy a decir nada. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo mudo para esa persona. O cuando tal vez estoy peleando con alguien y ya la otra persona está gritando y ya está, me está gritando. Listo, no lo escucho más. ¿Por qué? Porque es ofensivo lo que me está diciendo y me está faltando el respeto. Entonces yo no lo escucho y decido no dialogar más, no escuchar más a esa persona y para mí esa persona está muerta. Cuando hago eso, me volví sordomudo. Y cuando soy sordomudo, tal vez tenga que pedirle al Señor que venga a sanar esas heridas en el corazón de las diferencias con los demás y que me ayude a dialogar nuevamente con esas personas, me ayude a escuchar lo que tiene que decir y me ayude a decir las palabras que corresponden para que pueda proclamar la grandeza de Dios y tal vez allí de verdad pueda reflejar la imagen y semejanza de Dios a la que estaba llamado a reflejar. Vamos a pedir esta gracia al Señor y le vamos a pedir a nuestra Madre, a Virgen María, que nos acompañe para que nos podamos ver libres de estas dolencias en nuestro interior que no nos permiten reflejar la imagen y semejanza de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Puestos de pie, renovamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos orando: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que la Iglesia sea casa y escuela de comunión de la humanidad, oremos: Señor, escúchanos. Para que el Papa, los obispos y los sacerdotes prediquen y vivan auténticamente la palabra de Dios, oremos: Señor, escúchanos. Para que las autoridades que nos representan gobiernen con sentido común y sensatez en un contexto complejo marcado por la pandemia. Oremos: Señor, escúchanos. Para que el personal de la salud reciba la gracia especial que los preserve del peligro de los contagios, de las enfermedades y de la muerte. Oremos: Señor, escúchanos. Para que las familias tengan un proyecto de vida que fortalezca los vínculos entre los padres y los hijos. Oremos: Señor, escúchanos. Para que los difuntos de nuestra comunidad descansen en la paz del Señor. Oremos: Señor, escúchanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres, quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Eucaristía recibida con un espíritu de fe va a permitir que demos los frutos de la escucha y del testimonio común que tan necesarios son en nuestra comunidad. Aquellos hermanos que vayan a comulgar les pedimos respetar la distancia social y rociar sus manos con alcohol. Cantamos.
y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Algunos avisitos. A partir de mañana, día lunes 6, se realizará el rezo de la novena al Señor Virgen del Milagro, a horas 19 aquí en la Vicaría. Esto a horas 19 todos los días, excepto los sábados, domingos y martes, que tenemos la misa, entonces se rezará después de la Santa Misa. También tenemos a la venta una rifa a beneficio de la Vicaría para continuar con las obras. El mismo se sorteará el 19 de septiembre. Tiene valor de 100 pesos. Aquellos que puedan colaborar con la venta o con la compra pueden consultar en Secretaría. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.